Hola, hola, bienvenidos todos nuevamente a otro video más de electrónica básica. En esta ocasión vamos a ver lo que es la ley de Watt y los cálculos y un poco de simulación. Entonces, lo primero que les quiero mencionar es recordar que hemos visto lo que fue la ley de Ohm, y a partir de la ley de Ohm también vamos a trabajar en relación a esto con la ley de Watt. En la ley de Ohm vimos un triángulo en los videos anteriores donde representábamos de una forma comparativa un triángulo con las unidades de voltaje, de corriente y de resistencia, y que a partir de aquí podíamos obtener las fórmulas para poder realizar los cálculos de la ley de Ohm. Ahora lo mismo sucede para la ley de Watt. Tenemos un triángulo, por ejemplo el de la izquierda, tenemos que la potencia va a ser igual a la corriente por el voltaje, y que por ejemplo si tenemos lo que es potencia y voltaje podemos obtener la corriente, y que si tenemos la potencia y la corriente podemos obtener el voltaje. Así podemos ir obteniendo valores gracias a tener dos variables. Entonces también les quiero mencionar que no solo existe esto, también existen otras fórmulas que las podemos encontrar de una forma fácil. En internet podemos buscarlo como el círculo de formas eléctricas, y aquí están todas las fórmulas. Podemos, por ejemplo, obtener el voltaje a partir de resistencia por la corriente. Podemos obtener el voltaje también a partir de la potencia entre la corriente. También ahí hay otra fórmula que es raíz de potencia por resistencia. También podemos obtener la resistencia a partir de otras variables, y ahí tenemos las fórmulas. También la corriente, ahí tenemos las fórmulas, y aquí tenemos la que vamos a ver hoy, potencia. Entonces la potencia la podemos representar con una letra P, y el signo, el símbolo es una W de watt. Entonces lo podemos representar con potencia o con watt. Y básicamente vamos a estar aplicando esta fórmula. Esta es la que más vamos a estar aplicando, pero en cualquier otra circunstancia podríamos aplicar cualquiera de estas otras dos fórmulas, o también lo que es el círculo de fórmulas eléctricas, donde hay una variedad más amplia y que nos pueden facilitar a la hora de tratar de resolver algún circuito eléctrico. Vamos a Tinkercad, y en Tinkercad vamos a ver un circuito, y también por ejemplo tenemos en este circuito, es el mismo que vimos en el video anterior, donde trabajamos con la ley de Ohm, circuitos mixtos con resistencias. Entonces vamos a tratar de encontrar la potencia eléctrica, o sea los watts. ¿Y para qué me va a servir esto? Por ejemplo, un ejemplo bien práctico es que las resistencias las vamos a encontrar, aparte de su valor de resistencia en ohms, la tolerancia, el material con el que están compuestos, ya sea de carbón, o cerámica, o cemento, como le dicen algunos, o de alambre. Hay otros materiales adicionales. Entonces, ¿esto qué tiene que ver? Las resistencias, la otra parte que pueden que se representan es la capacidad de disipar calor. O sea, esta es la potencia eléctrica, los watts en las resistencias, pero hay otros componentes eléctricos que también incluyen esto, la potencia eléctrica, la capacidad de disipar calor. Entonces, en las resistencias vienen por el material con el que están compuestos y el tamaño. Porque en un circuito, si colocamos una resistencia que no soporte mucha potencia, mucho wattaje, entonces la resistencia se va a tender a calentar
y se va a quemar. Entonces vamos a obtener unos cálculos para así saber el wattaje o la potencia de la resistencia que debemos colocar, o también puede ser para otro tipo de componentes electrónicos, o por ejemplo un transistor, un LED, saber la potencia que ellos pueden disipar en forma de calor para que no se quemen, para que no se calienten en exceso, más de lo que ellos pueden soportar y se quemen. Por ejemplo, esta resistencia, si es de 1/4 de watt y por aquí circulara una potencia mayor a 1/4 de watt, entonces la resistencia se calentaría y se quemaría, abriéndose, ¿verdad? El circuito quedaría abierto porque la resistencia se calentaría y se quemaría. Entonces vamos a ver algunos cálculos. Ahora, este circuito fue el que montamos en el video anterior. Vamos a tratar de quitar todo lo que son los multímetros y vamos a ir colocando solo los multímetros que necesitemos. Entonces vamos a quitar este, vamos a quitar este, vamos a quitar este también, este y este. Entonces aquí tenemos una resistencia que va a estar conectada a mi fuente. La fuente la tenemos configurada a 5 volt y la fuente es capaz de entregar hasta 5 amperios, pero el circuito no va a consumir eso. Entonces el que la fuente entregue 5 amperios no quiere decir de que el circuito los va a consumir. No, el circuito solo va a consumir lo que necesita. Entonces estas dos resistencias van a estar conectadas en paralelo. Puedo conectarlas de esta manera o puedo conectarla directamente aquí, sería lo mismo. Es lo mismo, están compartiendo la misma conexión, quedarían en paralelo. Y esta otra sí queda en serie. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar la ley de Watt. Entonces la ley de Watt me dice que la potencia es igual a B por I. ¿Qué quiere decir esto? La potencia es igual al voltaje por la corriente. Vamos a hacer un poco más amplio. Entonces aquí voy a obtener de mi circuito, para saber la potencia total, voy a obtener la corriente y el voltaje. Entonces aquí yo ya tengo lo que es mi fuente y sé que la fuente me está entregando 5 voltios. Entonces ya puedo sustituir ese valor, que la potencia va a ser igual a 5 voltios por la corriente. La corriente no la tengo, entonces aquí podríamos colocar un multímetro o hacer los cálculos para obtener la corriente. Entonces, pero eso ya lo vimos en el video anterior, así que voy a colocar un multímetro para ver directamente qué corriente está circulando. Entonces colocamos ahí, configuramos el multímetro para medir amperaje y iniciamos la simulación. Y aquí me dice que la corriente que está circulando a través de mi circuito es de 5.32 miliamperes. Vamos a colocar aquí que es 0.00532. Estos serían amperios y estos serían volts. Entonces ahí tenemos, recordemos que 0.00532 amperios es igual a 5.32 miliamperes. Entonces ahí no hay que confundirnos. Es como volt, 5 volts sería igual a 5000 milivolts. Ok, es lo mismo. Entonces ya estamos utilizando la unidad básica para hacer los cálculos. Si están en miliamperes, los vamos a pasar a amperios. Si están en milivolt, los vamos a pasar a volts. Hay que hacer este cálculo y así podremos obtener la corriente total
del circuito. Entonces traemos la calculadora y hacemos la multiplicación, que serían 5 volt por 0.00532, y ahí tendríamos 0.0266 watts. Con la W representamos la potencia, los watts, y esto equivale a 26.6 miliwatts. Ahí lo tenemos. Entonces el circuito está disipando una potencia eléctrica de 26.6 miliwatts. Entonces podemos ir obteniendo también la potencia de cada componente. Por ejemplo, tenemos la potencia de la resistencia 1, la potencia de la resistencia 2, la potencia de la resistencia 3 y la potencia de la resistencia 4. Al sumar cada una de las potencias, el total va a ser igual a la potencia que hemos obtenido aquí. Entonces este sería la potencia total de mi circuito, diciendo que sería potencia total igual al voltaje que entrega mi fuente, el voltaje total, por la corriente total de mi circuito, la corriente total que está absorbiendo mi circuito. Entonces, con esto podríamos ir y obtener la potencia en R1, la potencia en R2, la potencia en R3 y la potencia en R4. Ok, y gracias a los multímetros podemos obtener esos valores. Vamos a quitar este multímetro para medir corriente, sabiendo que por aquí está circulando una corriente de 5.32 miliamperes. Entonces el valor ya lo vamos a tener presente, porque en R1 estaríamos necesitando voltaje en R1 por la corriente ya la tenemos, que serían 0.00532 amperes. Okay. Y por R4 sería igual, porque es la misma corriente, ya que está en serie. Entonces sería voltaje en R1 por 0.00532 amperes. Ok, entonces vamos a detener la simulación, quitamos este multímetro, colocamos nuevamente el circuito cerrado y el multímetro lo volvemos a colocar, pero ahora vamos a medir el voltaje. Sería el voltaje que cae en R1. Eso me sirve para obtener la potencia, ¿verdad? Entonces en R1 cae un voltaje de 1.17 volts. Entonces aquí el voltaje que cae en R1 sería 1.17 volts. Ahora vamos a ver el voltaje que cae en R4. Y prácticamente es el mismo voltaje. El signo negativo es por las puntas de la conexión de mi multímetro. Ok, pero sería 1.17 volts. Entonces sería lo mismo aquí, 1.17 volts. Y el resultado sería, traemos la calculadora, y 1.17 volts por 0.00532 amperes. Entonces tendríamos 0.00622
0.00622 y vamos a agregar los demás decimales. 44 watts equivale a 6.2244 miliwatts. Y el mismo resultado sería aquí porque son los mismos valores. Entonces 0.00622 watts. Esto equivale a 6.2244 miliwatts. Ok. Ya vamos a ir encontrando que el resultado va a ser la suma de cada uno de los watts que cae, que circula en cada resistencia, va a dar el mismo total que aquí. Entonces vamos a continuar. Necesitamos encontrar el resultado del voltaje que cae en la resistencia 2, el voltaje que cae en resistencia 3 y la corriente que circula por cada una de esas dos resistencias. Entonces nos vamos a Tinkercad y aquí lo tenemos un poco fácil para el voltaje. Vamos a medir el voltaje que cae tanto en R2 como en R3 porque están en paralelo, sería el mismo voltaje, serían 2.66 volts. Entonces nos vamos y colocamos que en R2 cae 2.66 volts y esto va a ir por la corriente en R1 igual en R3 2.66 volts por la corriente que cae en R3. Aquí sería potencia que cae en R2 que circula en R2 sería igual a 2.66 volts por la corriente que circula en R2 y la potencia que circula o que tiene que disipar la R3 serían 2.66 volts por la corriente que circula en R3. Entonces, ahora que ya tenemos el voltaje, vamos a quitar estos multímetros y vamos a colocar un multímetro para medir la corriente que circula a través de R3. Vamos a hacer primero R3 y esto lo configuramos en corriente, en ampere. Entonces vemos que la corriente es de 2.66 miliamperes. Entonces vamos a traer ese valor, 2.66 miliamperes. Entonces lo vamos a pasar a amperios, tenemos una sola vez, sería 0.0, vamos a ver, 0.266 miliamperes. Ahí ya tenemos el valor de la corriente en R3 y ahora vamos a medir la corriente que cae que circula en R2. Traemos aquí y este viene para acá. Vamos a cambiar el color para que no se confunda. Ahí lo tenemos y iniciamos la simulación y la corriente es la misma. Ok, si el valor de la resistencia fuera distinto, entonces tendrían diferente corriente, pero como son iguales, cae el mismo voltaje y las resistencias siendo el mismo valor, circulan la misma corriente. Entonces aquí tendríamos que colocar 0.00266 miliamperes y el resultado lo vamos a obtener aquí. Entonces sería con la calculadora 2.66 volts por 0.00266 miliamperes. Este sería igual a 0.0070756. Eso serían watts. Entonces, como los mismos valores están en los dos, vamos a obtener el mismo resultado para las dos resistencias, el mismo wattaje, la misma potencia que van a disipar esas dos resistencias, serían watts. Okay.
y esto lo podemos poner que equivale a miliwatts, sería 7.0756 miliwatts. Y lo mismo sería abajo, ¿verdad? Porque el mismo resultado, 7.0756 miliwatts. Entonces la suma de estos cuatro valores, las cuatro potencias que disipa cada una de las resistencias, entonces sería el mismo, sería el total de la potencia que disipa todo el circuito. Entonces vamos a hacerlo. La potencia total es igual a la potencia que cae en R1 más la potencia que cae en R2 más la potencia que cae en R3 más la potencia que cae en R4. Entonces vamos a sustituir y serían 6.2244 miliwatts más 7.0756 miliwatts más 7.0756 miliwatts más 6.2244 miliwatts, y vamos a traer nuestra calculadora para hacer este cálculo y comprobar el resultado. Entonces vamos a borrar y escribimos 6.2244 miliwatts más 7.0756 miliwatts más 7.0756 miliwatts más 6.2244 miliwatts, y el valor es 26.6 miliwatts, y eso sería el valor que obtuvimos desde el principio. Entonces hemos comprobado que los cálculos están bien. Entonces en esta ocasión no podremos hacer práctica física porque estos son cálculos que se obtienen para saber de cuántos watts es la resistencia que debemos comprar. Por ejemplo, si tenemos que la resistencia 1 disipa 6.2244 miliwatts, prácticamente serían una resistencia, podríamos colocar una resistencia de 1/8 de watt. ¿Por qué? Ahora vamos a ver eso. Si tenemos un watt es igual a 1000 miliwatts, entonces por medio watt sería igual a 500 miliwatts. Un cuarto de watt serían 250 miliwatts, y un octavo de watt sería igual a 125 miliwatts. Entonces estas son las resistencias más comunes que vamos a encontrar en el mercado que disipan estas temperaturas, pero aún hay más. Podemos encontrar de un 16avo de watt, que es igual aproximadamente a 63 miliwatts o 62.5 miliwatts. Entonces podemos encontrar de estos valores todavía más inferiores hasta valores de un 32avo de watt
En la anterior era 62.5 miliwatt o 63 miliwatt. En esta otra tendríamos aproximadamente 32, 30 y 31, 32 miliwatt. Entonces, aproximado 32 miliwatt. Entonces, estas que son de más bajo valor de potencia, se utilizan en resistencias del tipo SMD. Entonces las podemos encontrar en placas electrónicas, por ejemplo SMD serían este tipo de resistencias súper pequeñas para tecnología de montaje superficial. Podemos encontrar placas con este tipo de tecnología y que disipan muy poca calor. Entonces, en relación al tamaño tiene mucho que ver la potencia que pueden disipar en forma de calor. Si ponemos una resistencia de poca potencia en un lugar donde se debe de disipar más potencia, entonces la resistencia se calienta y se quema. Eso es todo lo que vamos a ver en esta ocasión y pues es un gusto y nos vemos hasta la próxima.